Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos a ver ahora, a partir del punto 101 de los ejercicios, una contemplación. Es distinto a lo que veníamos haciendo, ¿no? Venían haciendo meditaciones, ahora tocaría contemplación. ¿Y cuál es la diferencia? Que quizás en la meditación uno es como que tiene que esforzar más su intelecto y su mente e intentar de pensar las cosas y sacar conclusiones, y es como más trabajo, por así decirlo. Pero en las contemplaciones, en cambio, se trata más de simplemente estar en el lugar en que toca la contemplación, como observar, ¿no? Y disfrutar de lo que se está observando. En los ejercicios hay un montón de contemplaciones. Uno contempla casi todos los misterios de la vida de Cristo. En estos ejercicios, son menos, obviamente, vamos a hacer en estos días la primera y la última, que sería la primera la encarnación, la primera aparición de Jesús en la tierra, y la última, la pasión, que va a ser más adelante. Entonces ahora tocaría la encarnación. ¿Y por qué quiere San Ignacio que hagamos contemplaciones? Porque es la manera de conocer, o sea, es la manera de conocer a una persona, ¿no? Mirar a la persona, ver cómo se comporta, ver qué dice, qué hace. En este caso sería mirar a Jesucristo, que es a la persona a la que queremos imitar, que es el fin de estos ejercicios, y ver, bueno, qué hace, qué hizo, qué decía, por qué. Pero se trata de estar en esa escena, en esos lugares, en lo que se contempla. Es como imaginarse que uno está ahí mirando de costado lo que está pasando, ¿no? De lo que se contempla. Y mediante lo que uno ve en las meditaciones, que Dios ilumina, ¿no?, a cada uno en las contemplaciones, y Dios le muestra cosas, sacar fruto, ¿no?, de lo que uno ve. Gozarse de lo que uno ve y sacar fruto de eso. Entonces tocaría la encarnación ahora. La oración preparatoria es la de siempre, la que vienen haciendo. El primer preámbulo está en el punto 102, que es recordar la historia de lo que se va a contemplar. Es como un repaso de la historia de lo que se está contemplando. ¿Cuál sería esta historia? Primero, dice San Ignacio, ver cómo las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, miraban la llanura o redondez de todo el mundo lleno de hombres, y como viendo que todos descendían al infierno, como vimos ayer, todos iban al infierno directamente, toman la decisión de que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así, al llegar la plenitud de los tiempos, envían al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Esa es la historia. El segundo preámbulo, la composición del lugar. Y aquí será ver justamente la gran capacidad de redondez del mundo, tienen que ver al mundo entero, en el cual están tantas y tan diversas gentes, y después de ver eso, ver la casa de Nazaret, el aposento de Nuestra Señora. Pueden imaginarse dónde estaría la Virgen cuando se aparece el ángel. Se pueden imaginar también qué estaba haciendo antes. Estaba durmiendo y se le aparece, estaba cocinando, estaba limpiando. Tienen que imaginarse a ella en su casa de Nazaret. Y tienen que hacerlo con tranquilidad, como les decía, no es una meditación, no tienen que apurarse. El fruto que ahora vamos a ver es sacar provecho de lo que se ve. Entonces,
mientras se consiga el fruto ya está bien. Uno puede estar, por ejemplo, toda la hora de contemplación, meditando en la Virgen, durmiendo. Y si eso le está dando fruto, y si están sacando provecho espiritual de eso, quédense ahí. No hace falta que, bueno, no, tengo que avanzar sí o sí, tengo que avanzar. Sino que, en especial en las contemplaciones, el punto es sacar el fruto, ¿no? Que se busca. Entonces, si a uno le sirve y ve que Dios le muestra que ver a la Virgen durmiendo, o ver la reacción de la Virgen cuando se aparece el ángel, ¿le sirve? Quédese en eso. Porque lo importante es el fruto que se saca, ¿no? Y no terminar todo paso a paso. En especial en las contemplaciones. Dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el conocer y gustar de las cosas internamente. Lo que nos lleva al tercer preámbulo, en el punto 104, que es la petición para esta contemplación, va a ser pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de conocer internamente, interiormente a Jesús? Contemplar su vida, partes de su vida. Que justamente San Ignacio propone que pidamos el conocimiento interno, porque ese conocimiento es lo que realmente nos transforma, ¿no? Uno puede saber muchísimo. El diablo sabía muchísimo de Dios, ¿no? Era el ángel que más sabía, el más sabio. Y con todo lo que conocía, igualmente lo traiciona, ¿no? Entonces no es que el conocimiento, bueno, cuánto uno sabe, es lo que realmente, cuánto uno estudió, cuánto se sabe de la Biblia, sino el conocimiento interno es lo que transforma, ¿no? Es, bueno, ¿qué hago yo con mi libertad? Y lo que queremos hacer es, bueno, conocer a Jesucristo internamente para elegirlo libremente y amarlo libremente. Ese es el conocimiento que se está buscando. Uno puede saber mucho y saber hablar bien y haber estudiado todo y saber aconsejar a los demás y ser reconocido y ser halagado. Pero si no llevas una vida santa, mortificada desde lo interior, ¿no? Sacrificada, haciendo obras de caridad y misericordia, a veces en silencio, sin ser reconocido. Si uno no sabe vivir así, significa que no conoce internamente a Jesucristo, ¿no? Y todo lo que sabía no le sirve de nada. Entonces, justo el sacerdote de nuestra parroquia decía el domingo pasado que el mejor testimonio que nosotros podemos dar es el ejemplo, más que las palabras, ¿no? Si uno puede hablar bien, pero su ejemplo de vida no va de acuerdo a lo que habla, no hace efecto en los demás. Es la mejor manera de evangelizar. Entonces, por eso San Ignacio quiere que pidamos el conocimiento interno, ¿no? Que nace del corazón, que es al final lo que Dios valora, ¿no? Y no lo exterior. Hay una anécdota de Santa Teresita que ella quería mucho a su superiora, lo cuenta en el libro Historia de un alma, le encantaba hacerle favores. Que había un favor en particular, que ahora no me acuerdo, pero que ella siempre que podía intentaba ir a hacérselo, por lo que quería a su superior. Entonces, estaba ella en un salón con otras hermanas, y viene otra hermana para ver si alguna le podía hacer ese favor a la superiora que a ella le gustaba hacer. Entonces Santa Teresita lo que piensa es, voy a hacer como que voy a hacer para que otra hermana vaya y tenga el gusto de hacerle el favor a la superiora, ¿no? Como pensando en la otra hermana. Y es lo que hace. Hace así, la otra hermana se para y va. Entonces Santa Teresita internamente se queda contenta. Pero las otras hermanas murmuran sobre ella, como diciendo, no, mirá qué vaga ella, como que no quiso ir porque le dio fiaca, porque qué falta de caridad. Entonces Santa Teresita saca esa reflexión, ¿no? Mirá, ¿qué me importan las cosas exteriores, lo que piensen los demás, si nadie me conoce internamente? O sea, nosotros podemos juzgar a los demás y ver qué hace el otro, pero realmente no conocemos el interior del otro. O el cura de Ars, por ejemplo, que él fue rechazado en varios seminarios porque no le iba bien en las materias, porque estudiaba y desaprobaba, ¿no? Entonces lo trataban de tonto, como de ignorante,
Y todos esos no eran ni un poquito, tenían la santidad del cura de Ars, ¿no? Entonces, la verdad es mejor que nosotros, o sea, busquemos a Dios sinceramente desde nuestro interior y aunque nos equivoquemos, nos sigamos sacrificando y aunque ante los ojos de los demás podamos parecer tontos y bueno, ser considerados menos, antes de parecernos perfectos, que hacemos todo bien, que todos hablan bien de mí, que me elogian todo el tiempo. Pero bueno, que, o sea, cuando uno empieza a ser así, tiende a ver a las cosas a los demás, los errores en los demás, tiende a juzgar a los demás, se queja más, se desanima ante cualquier dificultad, no acepta críticas. Entonces yo prefiero pasar por tonto, pero mantenerme humilde, que pasar por, bueno, alguien aceptado y elogiado, pero ser soberbio, ¿no? Entonces esa es lo que San Ignacio nos propone que sea la petición para esta contemplación. Ver a Jesucristo en esta escena que es la encarnación, sacar provecho interior y realmente conocerlo interiormente de manera que nos cambie interiormente, ¿no? Que eso es lo que de verdad transforma. Entonces San Ignacio propone un método que él usa bastante, que es como aplicar los sentidos a lo que se está viendo, ¿no? Entonces, en el primer punto dice, ver a las personas unas y otras. Primero, ver a todas las personas en la faz de la tierra. Bueno, pueden leer lo que explica. Ver a las tres personas divinas en su solio real o trono de su divina majestad, cómo miran toda la faz y redondez de la tierra. Y ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda y reflexionar para sacar provecho de lo que vemos. El segundo punto es lo mismo, pero oír a las personas, oír a las tres divinas personas y oír lo que dice el ángel a Nuestra Señora. Pero acá San Ignacio usa una frase que es muy linda, que esto yo sí se los aconsejo que esta frase la tienen que escuchar, que es que dice que cuando están las tres divinas personas viendo el mundo, como estaba todo yéndose a la perdición, dicen una frase, ¿no? Y la frase es, hagamos la redención del género humano. Esa frase la tienen que escuchar ustedes. Tienen que escuchar a las tres personas diciendo esa frase, ¿no? Por lo importante que es para nosotros, gracias a esa frase podemos redimirnos, ¿no? Pero tienen que ver la misericordia que hay atrás de esa frase, escuchar, realmente estar ahí y escuchar esa frase porque es la frase que se complementa justamente con la frase que va a decir María después, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Hagamos la redención del género humano. Dios Padre diciendo eso. El tercer punto es mirar lo que hacen. Mirar a las personas. Dice, como por ejemplo, hieren, matan, van al infierno. Asimismo es lo que hacen las personas divinas. Ver a Jesucristo bajando a la tierra, después de escuchar esa frase, baja a la tierra. Y ver al ángel apareciéndose, a Nuestra Señora de vuelta, ¿qué estaba haciendo antes? O después, se apareció y después, ¿qué está haciendo la Virgen? Y pueden también meditar el texto, ¿no? O sea, en realidad pueden meditar el texto que quieran. Si prefieren meditar sobre el nacimiento, si prefieren meditar sobre la visita de María e Isabel. Acá se propone la encarnación. Pero bueno, siempre como que San Ignacio da libertad, ¿no? Lo que a cada uno más le sirva. Yo les voy a leer sobre la encarnación del primer capítulo de Lucas. Algunas cositas. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrado donde ella estaba, dijo, salve llena de gracia, el Señor es contigo. Y al oír estas palabras se turbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo. ¿Y por qué se turbó? Porque los santos se turban ante los elogios. O sea, ellos saben que, ellos entienden, ¿no? Que el que recibe elogios ahora y el que es considerado grande ahora, o
sea, está recibiendo su paga ahora. Yo prefiero no recibirla ahora y recibirla después. Por eso María se turba, ¿no? Como los santos se turban cuando le dicen cosas lindas, cuando los halagan. O sea, es mejor trabajar, sufrir y pasar desapercibido en silencio en la tierra y ser coronado después que recibir la recompensa ahora. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo dice claramente. Después dice: más el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. La tradición, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, que significaba que María había hecho un voto de virginidad, que movida por el Espíritu Santo, había hecho un voto de permanecer virgen durante toda su vida. O sea, cuando dice no conozco varón, significa que no conoció ni va a conocer nunca varón, porque es como diciendo, no era que yo había, o sea, que vos me habías pedido que sea virgen. Cuando dice no conozco varón, estaba diciendo que nunca iba a conocer varón, en el sentido de conocer, de tener una relación con un varón, ¿no? Y así, como ella conocía a José, fue por la sabiduría de Dios, que había dispuesto que estuviera con José, casada con José, para guardar la honestidad de la Virgen ante los ojos de la gente. ¿Por qué? Porque una mujer con un hijo en esa época, pero sin marido, o sea que lo había tenido con cualquiera, según la ley de Moisés podría ser apedreada y muerta. Entonces, Dios, sabiendo su designio de toda la eternidad, de que María sea la madre, pero que sea virgen a la vez, le pone a San José, ¿no?, en su vida, justamente para guardarla de la opinión de la gente. Y que ella, como dicen los santos padres, ¿no?, tuviera ese voto de virginidad no era nada común de la época. Porque primero, las mujeres sin hijos eran consideradas malditas. Y segundo, las mujeres querían tener hijos en esa época, porque estaba la posibilidad de que fueran la madre del Mesías, que estaba anunciado. Entonces las mujeres querían tener hijos para ver si les tocaba. Y María hace lo contrario, hace el voto de permanecer virgen con Dios. Eso es la sabiduría de Dios que elige ese tipo de gente, ¿no? Lo contrario a lo que piensa el mundo. Entonces, cuando hace la pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. No es que María está como haciendo una objeción al ángel, como algo, no sé, como desafiándolo, ¿no? Sino que le pregunta si el voto de virginidad, si su idea, si su propuesta a Dios de permanecer virgen, iba a ser un obstáculo para perjudicar la obra de Dios. Ella quiere dar un sí, pero plenamente consciente y plenamente libre, ¿no? No quiere quedarse con la duda de conciencia. Dice, el voto que había hecho va a impedir que la obra de Dios se realice en ella. Entonces, es como me está diciendo, voy a ser madre, pero yo iba a ser virgen. Entonces, ¿cómo va a ser? Y el ángel le contesta que va a ser madre, virgen. Y ahí da el sí completo, ¿no? Es como, bueno, es un milagro. Y ella obedece con plena libertad y con plena fe. Imagínense, como ahora capaz nos parece normal porque ya conocemos la historia, ya sabemos que es la Virgen María y no es María. Pero piénsenlo, ¿no? ¿Quién puede ser madre siendo virgen? Es totalmente contra la naturaleza. Y ella tiene fe de que va a pasar. O sea, tiene fe de que va a ser madre. Y se apareció un ángel, se fue, y ella está convencida de que va a ser madre. Esa es la fe de la Virgen, ¿no? Que acepta con plena fe y con plena libertad lo que eso iba a significar, ¿no? Porque, bueno, por lo que va a pasar después en su vida. Y porque va a ser madre
con su esposo, al cual no le dice nada de todo esto. José se entera en sueños, con las opciones que tenía José para hacer, ¿no? O sea, José podría haberla repudiado y la podrían haber apedreado. Y María no es que va corriendo y le cuenta a José y le explica todo para asegurarse. Se va a ver a Isabel por 3 meses. Y cuando María vuelve está embarazada. ¿Qué puede pensar José? También hay que pensar un poco en José, ¿no? ¿Qué puede pensar en ese momento? Más en esa época. Se fue mi mujer por 3 meses y vuelve embarazada. A ver, ¿qué pasó? Explícamela. ¿Y qué es lo que decide hacer José? Decide abandonarla. En secreto. ¿Para qué? Para que la gente dijera, bueno, claro, uy, mirá, qué mal José, la dejó sola con un hijo. O sea, para quedar mal él, para cargar con la culpa de él. O sea, piensa en la fe de José, que por estar convencido de la santidad de la Virgen, del amor que le tenía a la Virgen, y de la fe de que su mujer llega embarazada y era una obra de Dios, eso tenía la certeza que era de Dios, decide abandonarla. Como achacándose a él la culpa, ¿no? Y digamos, poniéndose en riesgo de que el mundo lo juzgue como un desastre. Y después José recibe la confirmación, ¿no? En sueños de que es todo de Dios realmente. Esa es la fe de estas personas, ¿no? O sea, sufren semejante prueba, o sea, algo inimaginable, totalmente nunca había pasado en la humanidad, y responden con fe como Dios quería que respondieran. Y María no es que, porque han salido películas, no sé si han visto en Netflix, que es como que por eventos de la vida María se sorprende, como que no entendía lo que estaba pasando, y explica Straubinger que María o sea, lo que no conocía María era que el Mesías iba a ser rechazado por Israel, pero que era el Mesías, sí. O sea, María entendía lo que estaba diciendo que sí, ¿no? Ser la madre del Mesías. Ella sabía lo que estaba diciendo que sí, sabía las consecuencias que podía tener. No es que no entendía nada, le agarró de sorpresa y el resto no sabía nada. No, ella era plena consciente de quién era su hijo. Y lo sabía muy bien. O sea, lo sabía tan bien que ella creía que era el Mesías, ¿no? Tenía fe en que era el Mesías. Dice, el justo vive por la fe. Y eso era María, ¿no? Tanta fe tenía que su hijo se estaba muriendo en una cruz y ella seguía creyendo que iba a ser el Mesías salvador de todo, ¿no? Y su hijo se estaba muriendo en una cruz, literalmente. Y ella es la única que entendía en ese momento lo que estaba pasando, ¿no? Que su hijo era el Mesías. Era la única que lo seguía creyendo, que todo parecía decir lo contrario. Esa es la fe de la Virgen. Entonces sigue el texto, ustedes la pueden seguir leyendo. El ángel le respondió y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Ahí le está explicando, no es un milagro lo que va a pasar. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí que tu pariente Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y en el 6º mes la que era llamada estéril, y está en su 6º mes la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces algo que a mí me ha servido de imaginar en los ejercicios es como qué hizo la Virgen después de la encarnación. O sea, se apareció el ángel, se va el ángel, ¿no? ¿Y qué hizo la Virgen? Porque ella sabía que iba a ser la reina, la madre del rey. En una visión a Ana Catalina Emmerich, ella cuenta que la Virgen estaba como preocupada porque pensaba que después del anuncio, cuando iba a salir a la calle, la gente le iba a reconocer, ¿no? Como la madre de Dios. Eso no le gustaba, ella no quería ser reconocida. Entonces, cuando sale al pueblo y ve que todo el mundo la trata normal, que como que no pasó nada, se queda tranquila. Y eso habla de la Virgen, ¿no? ¿Qué hizo después la Virgen? Se aparece el ángel. ¿Qué hizo después? Sus tareas domésticas, lavaba, limpiaba, rezaba. O sea, era la madre del Mesías, la madre del rey, la madre de Dios. Y hacía lo que tenía que hacer. Una vida completamente normal. En lo exterior no tenía nada de espectacular.
Y eso nos puede ayudar a nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer al salir de los ejercicios, ¿no? Los ejercicios espirituales, donde uno decide cosas grandes y, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer después? Lo que hay que hacer, el deber de Estado de cada uno, el que trabaja, que trabaje, el que estudia, que estudie. Las tareas que tienen uno en la casa, los apostolados. Y esto nos enseña, porque uno tiende justamente a quejarse de las tareas que nos tocan del deber de Estado, como si fuera algo impuesto, algo que... o de las personas con las que uno vive, con las que uno está, se molesta de ellas, que justamente son las cosas que Dios nos pone, ¿no? Son las personas que Dios nos pone a nuestro lado, ¿no? O ante cualquier dificultad, o sea, cualquier cosa que pasa ya... Hay personas que se quejan de todo lo que les pasa. Cualquier dificultad ya es motivo para quejarse. Pero justamente Dios está en todas las cosas cotidianas. Y las dificultades no es que, bueno, sí, Dios me manda a hacer esto, y estar con tal persona, pero la persona que me molesta, o la cosa que no me gusta hacer, o la dificultad que surge, no, bueno, eso no es de Dios en realidad, ¿no? Entonces tengo derecho de quejarme. No, todo es parte del plan de Dios. Todas las cosas cotidianas son parte del plan de Dios. Y con respecto a esto de que la Virgen salió y no fue reconocida, ¿no? También es muy común en nosotros estar esperando recibir elogios, estar esperando que nos reconozca cuando hacemos algo, o que hablen bien de lo que hicimos. O hay personas que el único momento alegre del día es cuando les dicen algo lindo, o cuando les reconocen algo que hicieron, o cuando se dan un gustito, o cuando tienen un momento para ellas mismas. El resto del día es una amargura porque hay que hacer lo que hay que hacer, y hay que trabajar, y hay que estar con tal persona que no me la aguanto. Quejas. Y justamente los santos no eran así, ¿no? Justamente ellos se alegran por las dificultades y las penas. Y yo sé que estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero al menos tenemos que saber que es a donde tenemos que ir. A la alegría en las dificultades. Yo no me tengo que alegrar porque me di ese gustito. No, me tengo que alegrar cuando me falta el gustito, ¿no? Cuando me alegro por eso, lo que me estoy alegrando en realidad es porque eso que yo quería me va a venir después. Dios mismo me lo va a dar, ¿no? No me lo voy a procurar yo el momento que yo quería, o estar con la persona que me cae mejor. O sea, Dios después me va a conceder todas estas cosas. Por eso es lo que hacen los santos y lo que tenemos que imitar nosotros. Hay un libro muy bueno que se llama El abandono en la divina providencia, que habla de este tema, incluso habla de María específicamente, ¿no? Dice, la respuesta de María, hágase en mí según tu voluntad, muestra la más alta teología de esa época, ¿no? Porque en esa época no había métodos de oración y formas no había una espiritualidades distintas que uno puede tomar, y no había nada. O sea, recién aparecía Jesús en el mundo, no había, como hay ahora, carismas distintos y todo. Entonces, ¿qué era la espiritualidad que movía a la Virgen, no? Que la persona más santa de la historia, ¿cuál era su espiritualidad, que tanto hay ahora? ¿Qué es lo que a ella la movía, no? El puro y sencillo abandono del alma a la voluntad de Dios, bajo cualquier forma que se presentase. Esta voluntad de Dios es la regla única que María sigue y que en todo ve. Sus ocupaciones todas, sean comunes o elevadas, no son a sus ojos más que sombras en las que se encuentra siempre, e igualmente con qué glorificar a Dios. Su espíritu lleno de alegría mira todo lo que debe hacer o padecer en cada momento como un don. O sea, lo mejor que podemos hacer nosotros, lo podemos hacer, o sea, lo que más fruto nos va a dar y más gracias nos va a traer, lo podemos hacer todo el tiempo, que es lo que Dios quiere, ¿no? Es lo más alto a lo que podemos aspirar, hacer la voluntad de Dios para nosotros. Y eso lo hacemos siempre, o sea, lo podemos hacer siempre, ¿no? Si hacemos lo que nos toca hacer, si tratamos con las personas que tenemos que tratar, si descansamos cuando hay que descansar, si nos divertimos cuando hay que divertirse. Así hacía la Virgen. Dice, casi no vemos rasgo alguno extraordinario en el exterior de la Santísima Virgen. Su vida es presentada como algo muy simple y común en lo exterior. Y así son las cosas de Dios, ¿no? Las cosas de Dios no hacen ruido. De hecho, en este
esta contemplación, ¿no? El suceso más importante en el mundo, en la historia del mundo, en ese momento, fue la encarnación de Jesús en la Virgen. Y la única que sabía de eso era la Virgen. Imagínense, ¿no? Como nosotros cuando hacemos algo bien queremos que todos lo conozcan y somos lo contrario a Dios, ¿no? Que solamente lo sabía la Virgen y Dios la eligió porque se aseguró de que esa es la única persona que no lo iba a revelar y a hablar como si fuera. Entonces sigue el libro. Pero ¿de qué pan se alimenta la fe de María y de José? ¿Cuál es el sacramento de todos sus momentos sagrados? Piensen, ahí no había nada, no había sacramentos, no había formas de rezar, no había nada. ¿Qué se descubre bajo la apariencia común de los acontecimientos que los llenan? Oh pan de los ángeles, maná celeste, perla evangélica, sacramento del momento presente. Dios se revela a los pequeños en las cosas más pequeñas. Es un tesoro que está en todas partes y que se ofrece a nosotros en todo tiempo y lugar. El momento presente, hacer lo que hay que hacer. En cada momento, según lo que Dios va queriendo, según el deber de estado que tenemos. Todos podemos hacer todo el tiempo la voluntad de Dios, que es lo mejor que podemos hacer, lo podemos hacer todo el tiempo si quisiéramos. Y no es difícil, ¿eh? No es difícil. Que todos se convenzan de la facilidad con que pueden llegar a una santidad eminente. Para conseguirla, solo es necesario cumplir fielmente con los sencillos deberes del cristianismo y del propio Estado, cumpliendo todo lo que el presente nos ofrezca para hacer o padecer. Esta es toda la espiritualidad que santificó a los patriarcas y a los profetas, la práctica sencilla de aquello que Dios le da a cada momento para hacer o sufrir. Y bueno, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que la Virgen hizo después de la encarnación? Bueno, seguir haciendo lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué es lo que la Virgen hizo después de la encarnación? Amar al Hijo que ya tenía. Se dedicó a eso, ¿no? Entonces, todo lo que hacía, que en lo exterior era totalmente común, en lo interior era por amor a su Hijo. Y nosotros, especialmente los que somos mensajeros, es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Amar a Jesús en cada cosa que hacemos. Y en eso podemos imitar a María. Aunque yo pienso, ¿no? Para María era más fácil porque lo veía a Jesús, lo tocaba literalmente, y le hablaba y lo escuchaba. Y nosotros no es tan fácil porque no es que lo vemos. Pero si tuviéramos un poco de fe, podríamos verlo, ¿no? En los demás, en las cosas que tocan hacer. O sea, Jesús está en nosotros, en cierto sentido, igual que estaba con María, ¿no? Y nosotros podríamos estar con Jesús y amar a Jesús en cada cosa que hacemos todo el tiempo. ¿Y qué es lo primero que hizo el Verbo encarnado? Con esto ya voy terminando. ¿Qué es lo primero que hizo el Verbo encarnado cuando llegó al mundo? Amar a su madre. Y tenemos que amar a María como nuestra madre también, ¿no? Imitando a Jesús. Nosotros los mensajeros hacemos la consagración a María según el método de San Luis María Griñón de Montfort, de esclavitud mariana. Hay una idea que dice San Luis María que a mí me encanta, que es que, o sea, Dios elige a María como canal, como puerta para llegar al mundo, ¿no? Entonces San Luis María dice, nosotros tenemos que llegar a Dios sí o sí por la misma puerta o canal que usó Dios para venir a nosotros, por María. Entonces dice, mi corazón me ha dictado, esto es San Luis María, ¿no? Mi corazón me ha dictado todo lo que acabo de escribir con particular alegría para mostrar que la Divina María ha sido desconocida hasta aquí. Y que esa, que ha sido desconocida, es una de las razones por las cuales Jesucristo no es conocido como debería serlo. Por lo tanto, como con certeza, el conocimiento y el reinado de Jesucristo deben llegar al mundo. Este no será sino la consecuencia necesaria del reino de la Santísima Virgen María, que lo trajo al mundo la primera vez y lo hará triunfar de forma reluciente en la segunda. Mientras el mundo no conozca a la Santísima Virgen María, no va a conocer a Jesucristo plenamente, ¿no? Entonces, como los protestantes dicen, no, sí, no, Jesucristo es el mismo que el tuyo, que el mío, ¿no? Es el mismo Jesús. Y no es el mismo Jesús.
porque le falta a su madre, ¿no? O sea, yo no sería yo si no hubiera tenido la madre que tuve, y cada uno de ustedes. Entonces, nosotros no vamos a conocer como Dios quiere que lo conozcamos plenamente si no pasamos a través de María. Y eso es lo que nos enseña la encarnación, ¿no? María como un canal en el que va y viene. Dios viene a nosotros vamos a Él todo el tiempo. Mientras no la veamos de esa manera, no vamos a aprovechar a Jesucristo como podríamos. Y bueno, terminar con un coloquio, como siempre. Y esto, bueno, ya queda en cada uno, ¿no? Lo que Dios les inspire a hablar con las 3 personas divinas, o con el Verbo encarnado, con María. Pueden hablar incluso con el Verbo encarnado en la panza de María. Hablarle a Jesús, pero a la panza. Eso es un muy buen coloquio para hacer. Pidiendo gracia, según lo que sintiere en mí, para seguir e imitar más al Señor nuestro, que acaba de encarnarse. De vuelta, ¿no? Nosotros contemplamos a Jesús para conocerlo bien internamente, para aprender de Él, para ver cómo hacía las cosas, cómo era Él, por qué hacía las cosas. Y tienen que hacerlo relajados, ¿no? Como gozando de lo que se está viendo, como estar ahí realmente. Piense que están en la escena, de un costado mirando. Y como uno está viendo lo más grande que ocurrió en la humanidad, un misterio inexplicable, y todo eso por amor a mí, porque Jesús hubiera encarnado si solamente yo estuviera en el mundo, ¿no? O sea, Jesús hubiera hecho su vida exactamente como decidió hacerla, aunque estuviésemos nosotros solos en la tierra, hubiera venido a salvarnos a nosotros solos, porque nos ama a cada uno con amor infinito, ¿no? Y el amor infinito es infinito. A cada uno con amor infinito y a todos con amor infinito. Entonces Él se está encarnando ahí por mí. Tienen que gozar de ver esa escena, ¿no? Y ver la humildad de la Virgen también. Lo que a cada uno le sirva. Y terminar con un Padre Nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.